Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, como siempre, ya saben, cada semana tenemos un cafecito recién coladito, delicioso, calientito. Y hoy vamos a hablar de un mundo que nos apasiona y sé que nos encanta y es la radio. Y para eso pues tengo a un súper protagonista, Fernando Pava Camelo. Sí, uno de los hombres tal vez más importantes, icónicos en el mundo de la radio en Colombia. Y hoy vamos a estar hablando de su historia, de su vida y por supuesto de sus experiencias en este maravilloso mundo de la radio. Así que bienvenidos, este es Un Café con Adriana Serna. Protagonista de los grandes cambios de la radio en Colombia. Super Estéreo, la estación del poder. Bueno, Fernando, bienvenidísimo a este café. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar hoy para que hablemos de esto que nos une. Y es este maravilloso mundo de la radio y el amor que hemos tenido por ella. Adriana, muchas gracias por invitarme al café. Estoy complacido y primero mis respetos y mi admiración por tu carrera como locutora, con toda esa versatilidad de poder enseñar todas estas experiencias y todos estos tonos y todas estas intenciones y pues el placer es mío, aquí estoy para servir. Bueno, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado. Hablemos de esos comienzos de algo icónico en Colombia que les quiero contar a todos los que sé que se pasan por aquí, que no son de Colombia, pues es 88.9, la superestación. 88.9 yo creo que marca una historia, marca un hito increíble en todo lo que fue la radio en Colombia y lo que sigue siendo la radio en Colombia. Pero mucho antes de este momento icónico del cual vamos a estar hablando muchísimo, que es la referencia nacida en los 80, llamada 88.9. Hablemos de ti como persona, como ser humano, como familia. Eres hijo de 9 hermanos, además una familia de radio, porque sí, tu papá deja esa línea vanguardista. Y también tus hermanos que se dedican luego a la política. Hablemos un poco de ti, de tu vida y de tu familia. Pues yo soy el sexto hijo de 9 hermanos que tuvo un papá y mamá. Y me tocó ver desde pequeño, escuchar Radio Super, escuchar cosas de referencia con las antenas, con los transmisores, con la voz del llano, la voz del centro, ecos del Conveima. Acompañé a mi papá en sus idas a Villavicencio por esa carretera peligrosa a Villavicencio, y escuchar onda corta, escuchar qué tan lejos o qué tan buen sonido tiene una emisora lejana. Claro. La música también me apasionó, aunque pues escuchábamos a Daniel Santos, a Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, y pues me crié en eso, en una familia donde a las 5 de la mañana estaba Jaime Padrón Fernández haciendo los programas de la mañana, sí, La Hacienda, y me familiaricé con ese mundo. Me metí a la sala de locución, a la sala de grabación, y luego, después de haber estudiado medicina, que no era lo mío, me di cuenta en el primer año que yo no iba a ser médico. Entonces vi que había todavía muchos espacios por llenar en el mismo Radio Super. Entonces me nombraron jefe de servicios generales de la cadena Super, hice los inventarios, me hice amigo de los ingenieros y sale el tema de las frecuencias en FM en Bogotá, 88.9. Yo había escuchado en los 70s Radio Fantasía, Radio Tequendama, La Voz de Colombia, La Voz de Bogotá, que tenían baladas y toda esa nueva ola de Oscar Golden, sí, claro, de Claudia de Colombia y Raúl Santi, todo ese ámbito era como lo popular acá. Y de alguna manera la música rock o lo que había escuchado en los 70s lo llevaba como dentro de mi gusto personal, pero de ahí a hacer una radio con mi gusto personal, pues no era fácil. Igual también me gustaba mucha de la música popular,
y colombiana, Silva y Villalba. Yo, pues, Claro, ese además es el problema. que quienes crecemos con radio, crecemos escuchando todo este tipo de música, Del ¿no? Y folclore, era muy todo eso. normal. Muy normal y muy bien, y yo me sentía muy bien en eso, solo que tenía 5 hermanos arriba manejando el noticiero y la programación de las emisoras. Y yo llego en esa juventud como con ganas de que escucháramos a Billy Joel, a Elton John, a los Carpenters. Había un poco de música que no se escuchaba acá. Claro. Entonces, en el 82 le dimos ese toque a la emisora, aunque muy de acuerdo a lo que la regulación del ministerio nos iba permitiendo, porque había Claro. un porcentaje de música colombiana que nosotros pues la pasábamos por la noche. Mientras existió esa regulación, cumplíamos con ese requisito de 12 de la noche a 6 de la mañana, por ejemplo. Claro. Entonces ya quedaba un porcentaje cubierto de la ley del ministerio, pero eso fue cambiando y luego logramos volver a traer el American Top 40. Casey Kasem era un ícono de la locución, de la presentación Claro, del de la programa, radio. el American Increíble. Top 40, Sí. el conteo regresivo hasta llegar cuál era el número 1, y había mucha expectativa sobre ese ranking que lo daba Billboard, y aquí lo había tenido Radio Fantasía, que era Álvaro Monroy Guzmán, y quien luego pasó a FM a hacer Estéreo 195, se llamaba esa competencia de música. Era como la emisora competencia directa en el momento, por el género y por la manera. Sí, él ya tenía experiencia con el tema de Radio Fantasía y fue un reto grande hasta que logramos no solo traer el programa de Casey Kasem, que era 4 horas, sino que el Capi Hernando Romero Barliza Sí. hiciera la traducción al español, que son 4 horas de locución, edición, para pasarlo en 82.9. Y la gente de Radio Express me dijo, ¿por qué no lo sembramos en toda Latinoamérica? Claro. Ya que está hecho en español y el Capi tiene una muy buena voz. Entonces viajamos por Sudamérica, pero cada emisora quiere hacer su propia versión. Su propia versión, claro. Entonces, bueno, pero además de eso empezamos a interesarnos más por el tema espectáculo, que ya en Estados Unidos se traducía en los premios Grammy, la entrega de los premios Claro, Grammy. total. Fue lo primero que existió. Luego vinieron muchos premios, MTV Awards, los de premios... Sí, ya todos los premios de la música y los que tenemos hoy en día. Y American Music Awards, Blockbuster Video Awards, un poco de premios, pero los esenciales son los Grammy, Claro. como decir el Oscar. Y nos interesamos por la academia, me hice miembro de la academia y logré hacer un poco de transmisiones desde el 85 hasta el 2004. Hicimos transmisiones de no solo esos premios, sino luego nació la Academia Latina de la Grabación, de la cual César Ramírez y yo tuvimos mucha influencia para que eso se pudiera difundir y se lograra además posicionar a nivel de Latinoamérica, a nivel de Colombia. Sí, ya ha tenido sus crisis la academia. Claro. De hecho, el 11 de septiembre eran los segundos premios, creo que los segundos premios latinos de la música, y se dañaron por el tema de los atentados. Pero vienen todas estas historias de finales del siglo pasado y comienzos de este siglo, y logramos que la emisora, con ese interés porque los Grammy fueran importantes cuando estaban premiando la música de cada año, entonces hicimos muchos recuentos y lo que hicimos fue aprender de la historia desde Elvis, desde Bill Haley, de los años 60, toda esa evolución musical. Claro, y ahí es donde se vuelve realmente 88.9 un ícono, porque siendo una emisora que nace en el 82, que se empieza a fortalecer con todo este mundo, pues se vuelve realmente un referente no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Empezamos a sentir ese fenómeno de la convocatoria. Entonces hicimos un par de caravanas a ver quién venía, y venía una chorrera de carros y motos y bicicletas, y todos a unirse, a ir detrás de la móvil. Entonces hicimos de eso también un negocio, pues. Claro. Le vendimos a las pizzerías, a los restaurantes, a las discotecas, la visita de la móvil con toda la caravana atrás. Algunos se quedaban, entró la perrada de Edgar, entraron
unos motivadores Claro. de las buenas ideas, unos patrocinios interesantes. Entonces, en 1986 y 87 fue como el crecimiento hasta llegar a la Claro. convocatoria. Pues hicimos en el 86 el concierto de Soda Stereo, fue la primera vez que lo presentamos, Claro, que sí. que vino Alberto Hanian, el manager, y nos convenció de hacer yo tenía Compañía Ilimitada por ahí Claro, también sí. sonando. Entonces hicimos un concierto en la feria, que ellos lo recuerdan mucho porque fue la primera vez que tocaron acá. Luego los trajimos y los llevamos a Medellín. Y bueno, Soda Stereo es un ejemplo Total. de cómo entró el rock en español. Pero estábamos en la construcción de esa radio del 85, 86, que cambió completamente el estilo de radio. Teníamos al Capi Hernando Romero Barliza, luego Sí. empezamos a hacer radio en vivo, que era un disc jockey caliente, pues en caliente, Claro, en vivo, directo, Directo. haciendo fiesta de una vez. de una vez. Y entonces eso jaló mucho, vinieron unos disc jockeys como Jorge Marín, Alejandro Villalobos, Sí. Diego FM, y sucede que comenzaban de moda los conciertos, había pasado el de Wembley, había habido Live Aid, había habido Rock en Río, Wow. y nosotros como que... Bueno, ¿qué hacemos? Porque teníamos el movimiento para este lado del mundo. Entonces me reúno con los empresarios Armin Torres y Felipe Santos, Sí. y nos ponemos de acuerdo en hacer un concierto de conciertos, un concierto de varios artistas, y nos pusimos a la tarea de reunir gente del rock en español, porque estaba entrando Claro, todo lo rock que en estaba... español en ese momento duro. estaba fuerte. Ya en Argentina habían tomado la decisión de no pasar música en inglés, sino debido al conflicto de las Sí, Malvinas con Gran claro. Bretaña. Eso les fortaleció sus propios talentos, de ahí sale Sui Generis, Fito Páez, Charly García, y bueno, y empieza el mercado del rock en español también entre estos artistas. Claro. Y aquí en Bogotá pues estaba Pasaporte, estaba Sociedad Anónima, Claro, Compañía Limitada. Compañía Limitada, Ah. Hora Local, y todas estas banditas, Extrés, y nosotros las presentábamos o apoyábamos la convocatoria para presentarlo en el Teatro La Comedia. Y luego en el Jorge Eliezer Gaitán hicimos un par de festivales de bandas de acá, Claro. mezclándolo, cuidando mucho que lo que nos había dado el primer lugar o el posicionamiento Sí. había sido la buena escogencia de la música. Poder tener una buena elección y un buen criterio a la hora de elegir Claro. tanto los cantantes como la música que se pasaba y que se apoyaba en su momento, ¿no? Era como lo más importante, saber programar qué canción va detrás de cuál y por qué, y ya eso es una programación AOR que se conoce en el mundo así, que es el top 40, es usar 40 canciones que se repiten. Éxitos, punto. Cuando es lanza éxitos. Exacto. Entonces nos convertimos un rato en lanza éxitos, entonces cogimos suficiente autoridad para lanzar el rock en español y lanzar grupos colombianos, cosa que nos acercó mucho a los Sí. artistas nacionales que hacían pop, pero miraban que el rock también. Entonces Carlos Vives se unió, Sí. hizo el rock de mi pueblo, Andrés Cepeda también Sí. se inició acá. Tulio Zuluaga tuvo un comienzo. Tuvo su momento. Tuvo su momento acá. Tulio, Sí. que hoy Tulio además tiene un programa bastante importante de cocina, Sí. muy, muy famoso de cocina y lo Eso. hace muy bien, pero Tulio Zuluaga antes de eso fue cantante y lo hacía muy bien. Y fue animador de 88-9. Entonces, en esa época, Tulio lo mandábamos a las rutas de los buses de los colegios de Bogotá. Buenísimo. Entonces se subía con un inalámbrico Claro. y la móvil se pegaba atrás. Y la gritería de las niñas, Claro, total. mezclado con la música, generó una atracción. Claro. Había un magnetismo de la emisora y nos llamaban de todos los colegios. Yo quiero que Claro, se suban ya, al bus. quiero que vengan aquí al bus del Al Nena colegio. Cano, al otro, al Calasanz. Entonces eso empezó a generar una influencia grande. Claro. Entonces apareció un caricaturista y me dijo, yo le hago de todos los personajes un álbum de caricaturas. Entonces nos dio por hacer un álbum que fue exitosísimo.
ya con los personajes del Zoológico de la Mañana. Del Zoológico de la Mañana, que además ha sido indiscutiblemente tal vez uno de los programas icónicos, de los programas de la mañana, que es muy habitual en la mayoría de las emisoras tener un programa en la mañana, y a veces es noticioso, a veces es relajado, pero en las emisoras juveniles creo que se vuelve, a través del Zoológico, se vuelve un punto importante en todas. Es el morning show que se conoció en Bogotá como tal. Tal vez en Medellín habían hecho unos morning shows, Donny Miranda, Tito López en Veracruz Estéreo. Allá en Medellín había una radio un poco más elocuente, un poco más relajada, con un lenguaje menos ladrillo, un lenguaje menos técnico, menos cuidado también un poco. Menos complicado, sin llegar a la vulgaridad, pero logramos a través de estos locutores llevar el mismo lenguaje, qué es lo que se están hablando entre ellos, cómo es el lenguaje. Entonces vino Villalobos, vino Diego, y entonces estoy hablando del año 88, cuando se hizo el concierto de conciertos. Ya cumplió 33 años esa semana pasada, y ese concierto como que fue la apertura a que prestaran el estadio, a que pensáramos que se puede convivir, y bueno, desde el concierto de conciertos, donde vino Prisioneros, Miguel Mateos, vino Franco De Vita, vino Los Toreros Muertos. Los Toreros Muertos, por primera vez se presentaban aquí. Entonces nos metimos en eso difícil onda, porque conseguir andamios, el sonido de aquí nunca había sido tan necesario que se fuera grande. Además, Fernando, en ese momento es un momento en el cual eso no era normal. Si hoy lo vemos, pues hoy es muy normal tener un concierto grande donde viene muchísima gente, pero en ese momento no era tan fácil todo lo que se requería para poder hacer un concierto de esta magnitud en Colombia. Habían presiones, ¿no? La prensa deportiva no quería que el estadio se prestara. Esa era la que más nos decían, ¿cómo así que van a prestar el estadio? Entonces el estadio, pues es la vez que más gente ha tenido. Seguramente los estudios no fueron exactos. Luego fue que hicieron estudios de ingeniería y quitaron un par de graderías que no debían usarse para que no cargara demasiado peso el estadio. Pero lo supimos a punta de esa experiencia. El escenario, según pues todas estas entrevistas que han hecho, los técnicos decían que antes no se cayó. Claro. Que eso eran andamios y el estadio se mueve. Se ha podido caer, se mueve mucho cuando la gente tambalea y empieza todo el mundo a brincar, a bailar de la emoción. Bailar el estadio. Entonces se movió mucho los andamios, la estructura, pero ahí estuvieron. Logramos hasta las 5:30 de la mañana, cuando Miguel Mateo le tocó. Entonces tenemos esos audios por ahí. Maravilloso. Y bueno, eso quedó como un punto muy alto. Entonces Armando Plata Camacho, que hizo conmigo la transmisión, él me dijo, hey, si usted quiere yo lo acompaño. De una. Entonces me acompañó a hacer la transmisión y estuvo conmigo hasta las 6 de la mañana, cerramos la transmisión que fue hecha para 88.9, las emisoras de FM, Enlazó Radio Super, Claro, toda la cadena Super, que además, pues bueno, más tradicional que ¿para dónde? Entonces también enlazaron, me pidieron que Olímpica quería enlazar, y unas emisoras de Pasto y de Bucaramanga. Entonces, claro, hicimos una transmisión interesante. Armando Plata estuvo conmigo, y Armando Plata, que pues había estado vinculado varias veces a Caracol y tenía toda esa inquietud de buen manager, de artistas y de todo esto, yo lo admiro mucho. Entonces se fue para Caracol y dijo, miren lo que hizo 88.9. Claro. Llenaron el estadio. ¿Por qué no hacemos una competencia? Entonces montaron Radioactiva. Ahí nace Radioactiva. Ahí nace. 3 meses después del concierto de conciertos. Pero la primera Radioactiva no les funcionó mucho. Nosotros estábamos muy bien posicionados. Entonces decidieron
llevarse la gente. Entonces se llevaron a Jorge Marín, a Andrés Nieto, a Tito López. Todo el equipo. Y empezó ya ese cambio de equipos que era muy normal entre las emisoras, ¿no? Sí. Cuando arrancaba un equipo exitoso en un lado, entonces después al tiempo se llevaban el otro equipo. Incluso llegó el momento en que entre las emisoras, por lo menos las cadenas, Las dos cadenas empezaron grandes, a tener pactos. ¿No? Debajo de cuerda, De que debajo de mesa. de que no se podía sacar. Pero esas eran las cadenas grandes. Nosotros Sí. apenas estábamos asomándonos. 88 era una emisora juvenil, nueva, no era descomplicada, grande. sin tanto complique en el Exacto. tema jurídico ni de marca, ¿no? De cada marca o cada Sí. programa ir a registrarlo, eso genera más gastos y bueno, todo lo que se vivía en los 80s. Entonces se fueron unos, pero eso me dio el chance de aprender a reinventarme, lo que Claro. hoy en día es moda, porque no hubo otra manera. Yo dije, Otra hey, manera, se nos claro. llevaron los disc jockeys, reinvéntese. Entonces aparecen otros nuevos disc jockeys como Alejandro Nieto, Sí. como Andrés Marocco, y bueno, en los 90s seguimos nosotros liderando, obviamente con una competencia muy dura que eran los disc jockeys que habíamos creado Claro. acá, trabajando en Radioactiva. Pero eso nos hizo crecer y tenemos unas grandes experiencias, algunas algo amargas, pero muchas también muy dulces, de triunfo y de buena transmisión, y logramos entrevistar a no sé quién, entonces como que eso nos dio vida, era una emoción, Claro, era claro. emoción. Era. La radio, y tú lo acabas de decir, la radio es una emoción. La radio yo creo que nos mueve desde esto, desde nuestra alma, desde nuestro corazón. Yo siempre digo que es como un bicho, que se nos pone adentro de la sangre y realmente es una pasión. Y quienes somos apasionados por la radio, así tengamos la oportunidad de entrar en otros círculos, en la locución comercial, en el doblaje, en otros mundos. La radio siempre es como esa niña consentida, siempre nos jala, nos llama y estamos siempre en contacto con ella. A mí, yo la amo, bueno, ellos todos lo saben, yo amo la radio porque fueron mis inicios. Incluso desde que me enamoró, lo primero que a mí me enamoró de todo este mundo de la voz fue la radio, escuchar muy chiquita a la gente dentro de la radio y escucharlos, imaginármelos y soñar un día estar ahí. Realmente ese fue mi primer amor y fue la radio, y por eso siempre será algo muy, muy de mi corazón y de mi alma. Este punto, y sé que también para ti, porque no solo haber nacido en una familia radial, tener esa cercanía desde chiquito con la cadena Super, que era la cadena de tu familia, sino poder darle nacimiento a 88.9, que es tu hijo, que fue tu hijito desde cero, ¿no? Entonces sé que también es esa pasión. ¿Cómo ves este cambio que tenemos hoy? ¿Cómo ves esta digitalización en la cual estamos? Yo digo que somos muy afortunados porque nos tocó la parte análoga, nos tocó todo el proceso y ahorita estamos en todo este proceso digital. Yo sé que hoy 88.9 está en internet, la podemos escuchar en internet, 88.9, ya saben, ahí la buscan y se conectan porque todos estos éxitos, toda esta música que nos hizo vibrar en los 80s, hoy tenemos a la superestación en internet. ¿Cómo ha sido para ti este proceso y cómo ha sido como este momento de tenerla hoy en internet? Bueno, tenerla hoy para mí es un privilegio, es un logro de vida, de poder hacer lo que más me gusta. Yo me conecto diariamente con los oyentes, que no son la cantidad suficiente para competir en la radio tradicional, pero sí me dan muchas satisfacciones porque tengo una relación personal con cada uno de los oyentes, porque a través de las tecnologías nuevas, el superchat, la interactividad que hay es inmediata, es grande, se han armado grupos de WhatsApp, de géneros musicales, es una experiencia nueva, unas herramientas que no tuvimos en la época. Claro. Nosotros venimos de la época en que tener 2 líneas telefónicas era wow. Era wow. A veces teníamos una y a veces se vivía dañada por la ETV. Entonces, tener 2 líneas, luego tener un PBX, luego lograr todos esos híbridos para que la voz saliera con buen sonido al aire. Claro. Y dimos paso a paso. De hecho, se regresan las épocas. El vinilo vuelve a tener vigencia Sí. en esta época, porque pues manejar el vinilo todos saben, el cuidado de la aguja, todo eso. Vino el CD, que el CD nos distrajo
vamos llenos de CDs y de copias y de piratería, y pasamos por todo ese tema del CDs. Y dentro de los formatos de radio, pues hay muchos en los que incluso archivamos. Vino el minidisc, Sí. el minidisc también fue importante porque se hacían grabaciones digitales en reportería. Entonces como que todo eso me dio el chance de que mi vida se convirtiera en todas esas experiencias de encontrar en las nuevas cosas. Si aparecía un DAT, Digital Audio Tape, El DAT. el DAT, llegó el DAT, ellos tienen DAT. Cuando llegaba todo, eso era un cuento, porque a mí me encanta que lo digas, porque bueno, uno pasa de la cinta, ¿no? Que era como lo moderno, ¿no? Sí. La cinta, los carretes de cinta, y de esos carretes de cinta empiezan a darse todas estas nuevas versiones de una manera versátil. Y cuando, claro, cada vez que una emisora tenía un nuevo logro a nivel de tecnología, entonces pues también tocaba actualizarse y poder estar ahí. Pero hoy lo vemos y ninguno de esos persiste. No, los tengo ahí de museo. Mire, el más grande avance Ahora los vamos a mostrar. se llama el Instant Replay, es ese teclado ahí, que es una botonera, pero en cada botón tienes 1 minuto, 2 minutos, tienes algo, puedes tener un caballo grabado, un perro, una risa, un ambiente. O sea, Los sonidos, empezamos a la sentir caja de eso. sonidos que en un comienzo se hacía en vivo. En vivo se hacía en cinta, entonces Claro. para editar cogíamos ese editor que está por ahí. En ese editor tocaba pasar la cinta por un rielcito, cortarle y marcarla y hacer el tema de edición. Hacer todo el proceso de edición. Es además bonito, es romántico. Es Muy hermoso. artesanal, diríamos, ¿no? Entonces cada vez que nos asomamos a mirar eso o a mirar los códec, cuando empezó a digitalizarse las transmisiones por teléfono a distancia, donde se decodifica la señal que se manda codificada desde, lo probamos en Río de Janeiro, en Rock en Río, el sonido era increíble. Claro. O desde los Grammy. Entonces yo aparecía y le decía a Capi, el problema es que no van a creer que estoy en Los Ángeles porque se siente como si estuviera en el estudio. Claro. Entonces antes era desde Los Ángeles, aquí estamos Aquí estamos en el teléfono. como si estuviera. Y no nos podemos alejar de porque es teléfono de cuerda. Hoy en día te conectas y estás ahí. Total. Pues nada, todo ese proceso que podríamos demorarnos mucho porque viene desde Sí. los vinilos, las cintas, luego la grabación digital, como el DAT, y la posibilidad de grabar en un chip más de 5 o 6 minutos. Entonces tener grabación que no necesites pasar a un cartucho, bueno, todo ese tema análogo hoy en día es pues con 2 clics haces una Ya. edición. Es una maravilla. O hay unas maquinitas que le hacen la película, le cortan la película y le hacen toda la Y ya. edición. Hay muchas herramientas muy bonitas que comparte uno ya con los hijos, con los Sí. sobrinos, con gente de Sí. nuevas generaciones, pero haber iniciado con cinta, haber iniciado con transmisiones en vivo desde la móvil, con caravanas, recogíamos a los artistas en el aeropuerto y nos veníamos detrás de ellos haciendo caravana y mostrando los afiches. Es una radio en vivo, sacamos la radio a la calle. A la calle. Entonces hicimos el concurso de porristas. Entonces tuvimos en los colegios una acogida grande, que le dimos ideas a los colegios como que pusieran emisora en cada colegio. Claro, las emisoras de los colegios que se volvieron muy, muy populares y hoy todavía existen, y es un medio de comunicación propia para desarrollar habilidades en los chicos desde el colegio, y aparte de eso, pues tener su propio medio de comunicación. Eso lo hicimos a través de 6 superestaciones intercolegiadas satélites. Fue una idea que luego nos patrocinó, los bancos nos patrocinaron. Fueron ideas que quedaron ahí. Hoy en día se hace algo de eso con las emisoras, pero esa actividad al lado de la principal, que era la emisora, pues fueron las que nos dieron la posibilidad de llegar y mantenernos en el primer lugar. Durante mucho tiempo siendo el primer lugar. Entonces alguien me dijo del género rock, traigamos a Guns N' Roses,
y se me metió en la cabeza y me fui a donde Armin Torres, me fui a firmar un contrato para traer a Guns N' Roses sin tener el respaldo. O sea, era una carta de garantía de un banco y no sé qué. Pero luego Felipe Santos consiguió que se vinculara a Caracol Radio, Caracol Televisión, El Tiempo y Armin Torres. Y trajimos a Guns N' Roses. Fue otra locura. Claro. Perdimos mucho dinero, pero lo logramos. Y ahí tenemos ese recuerdo de haber metido en el estadio, a pesar de que se dañó el techo, de que se quedó un techo en Venezuela por lo de el golpe de Estado de Chávez. Bueno, mil circunstancias que volviendo a desarchivar todo eso, nos hace sentir que ha valido la pena haber vivido esta época de cambio de tecnología, de muchas veces cambios drásticos, dificultades, adversidades, pero también mucho gozo de la vida, mucha emoción. Últimamente tuve la oportunidad de volverme paracaidista. ¡Wow! Bueno, de eso sí quiero, porque quiero que nos cuentes esta experiencia de vida. Yo sé que indiscutiblemente eres un hombre que deja una huella en todo este mundo de la radio, y que creo que en Colombia nos dejaste nos entregas como esa pasión y esas ganas al crear, al ser tan creativo, al tener nuevas ideas, porque sé que desde ti salían esas ideas y salían muchas de ellas para poder ser mucho más creativo, y que tu gente te secundaba. Para muchos casi eres tildado de loco, y fuiste tildado de loco en muchos de estos retos que decidiste tener. A nivel personal, ¿cuáles son esos retos que tú sientes que han sido importantes, valiosos para la vida que has tenido? Yo sé que uno en la vida a lo largo tiene muchas experiencias y muchos retos, unos muy positivos, otros no tan positivos, pero que nos hacen realmente la vida. Aprender. De eso se trata, nos hacen aprender. Venimos a aprender, a experimentar. Todos son experiencias, si se disfrutan desde el corazón, desde el alma, como que se le mete esa parte emocional, creo que es la que vale la pena en esta vida. No he sido tan exitoso en el tema financiero, y no me gusta mucho el tema de no estar al servicio de la gente. Siempre he estado al servicio de los oyentes, como que, hey, ¿qué quieren oír? ¿Qué quieren que hagamos? Entonces, las grandes experiencias, primero, pues la dificultad grande que fue dejar de orientar 88.9 y el sistema de superestaciones en Colombia. Para mí no fue fácil arrendar las emisoras, porque pues yo perdí ese estatus de gerenciar esa radio, porque pues la familia tan grande y la sociedad compleja y otras emisoras con otros hermanos en la ciudad, pues me obligaron a dejar de orientar, pero desde ese momento me dediqué a hacer radio por internet, y he tenido varias facetas en esta evolución de 15 años, cuando las páginas de internet eran lo que esperaba la gente. Claro. Y ya las páginas pasaron a ser streaming, y el streaming ya se puede hacer con un solo play, y ya se puede hacer solo audio, y ya llegamos a la era del podcast. Entonces, cada experiencia la vivimos. Desde el primer inalámbrico me fui con el zoológico al Rodadero para que la gente en Bogotá escuchara el sonido del mar. Eso pues era como que Tito López, Andrés Nieto, hacíamos ese ejercicio, y cosas curiosas que no se hacían antes, claro, gracias a esa tecnología. Cada momento ha sido una experiencia gigante. Así perdamos dinero en un concierto, he traído los conciertos que siempre quise traer. Alan Parsons, que lo admiro mucho, lo pude traer en el 2005, traje al grupo Asia. Son caprichos que de alguna manera lo hacen a uno sentir, hey, les estoy compartiendo con mi gente un artista que siempre he admirado y que siempre he querido. Esa satisfacción es incalculable, es un valor inmaterial que siempre le va llenando a uno de experiencias el corazón. Entonces estoy lleno de todas esas experiencias. La idea que alguien tenga siempre me parece posible. Yo he sido un poco puente de ideas. Este tiene una idea, eso se puede hacer si le contamos a este. Entonces, así llegué hasta los ejercicios que estoy haciendo hoy en día, recordando con muchas
de mis compañeros, Andrés Nieto, Andrés Marocco, Deisa Rayo, Memo Orozco, Kevin Colmenares, algunos de hace 30 años, nos hemos vuelto a reunir gracias a la pandemia desde Claro. el 2020 a través de mesas virtuales y logramos hacer un ejercicio que nos tiene entusiasmados. Tengo el streaming, que sigo haciendo la radio, un poco cercano, estoy cada vez, pues llegué al punto de hacerlo solo, ya no tengo un disc jockey que esté ahí, yo soy Claro. el disc jockey, porque me gusta hacerlo. Maravilloso. Y comienzo. Claro, y lo disfrutas. Y lo disfruto Punto. desde ahí. Y para el tema podcast, en el cual estoy trabajando, analizando todo lo que hace Carl Troller, lo que hace Julio Correal, lo que hace Iván Claro, Marín, cómo va todo el cómo va mercado. todo eso. Y he trabajado con Deisa Rayo, que se va a hacer un máster a Valencia Sí. de podcast. Y el podcast, el primer podcast que voy a publicar es precisamente un salto de paracaídas. Maravilloso. Entonces ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanosla. Me puse, eso lo hacen más lo pueden hacer los instructores. Sin embargo, conseguí el permiso para que poder bajar el teléfono prendido. Entonces me dejé el teléfono prendido y me lancé, ya llevo 54 saltos. Igual siempre hay que estar estudiando. Claro. He parado por la pandemia, pero pienso volver a saltar. ¿Y qué hago para el podcast? Yo llevo la radio acá. Entonces transmitir por Facebook Live la subida al avión, pues ya se hizo. La tirada en Facebook Live no es fácil porque allá no llega la señal de internet. De internet. Pero se puede grabar. Claro. Entonces dejé grabando. En principio hay un minuto de caída libre. Por lo tanto, lo que se siente es el viento en la ropa. Cuando ustedes ven a alguien cayendo en caída libre, pues tiene que hacer arco y una posición que le dé estabilidad. Todo eso queda grabado. Y luego abre el paracaídas, que es como volver a nacer, como que no me maté esta vez. No, ya, abrió. Abrió. Y esa sensación es demasiado grande. Entonces ya con el micrófono prendido Empiezas a contar esa sensación. Suena el paracaídas, se abre. Bueno, aquí estoy a 3.000 pies, entonces miro el altímetro, Claro. voy narrando lo que veo, el ¡Qué río Magdalena, delicia! estoy sobre el departamento del Tolima, entonces voy grabando. Claro. Ya falta solo editar, tengo varias grabaciones de varios saltos con experiencias demasiado intensas, una adrenalina que, pues no sé, en uno de los líderes que están motivacionales, Sí. le escuché a Daniel Jalifa, uno de estos, Daniel Javif. Javif. Que es es uno que a mí me encanta, indiscutiblemente. Entonces él dice, haga algo distinto, ¿no? Claro. No se quede ahí, Claro. no vino a vivir, haga un curso de paracaídas. Lo dijo dentro de sus cosas. Y preciso Y a ti te sonó. me llegó mi Te hijo, caló. papá, que si quieres hacer Quiero. el curso de paracaidismo como influencer, porque eso, Claro. o sea, no fue, vamos a pagar 2 cursos que valen no sé cuánto. claro. No, alguien quiere que hagas el curso y como influencer muestres Cómo es la experiencia. cómo es la experiencia y le llegue a Aeroclub Colombia en Flandes, le lleguen Buenísimo. más clientes para Claro. saltar, allá saltan en tándem, entonces logré tener esa experiencia Buenísimo. que le revive a uno el tema de leer el manual, que uno a veces no lee. No lees el manual de instrucciones, El aquí manual de toca instrucción. leerlo. Aquí hay que leer, es el único manual de instrucciones que he podido leer completo, porque uno cuando llega un aparato Usted siempre. primero Usted primero lo prueba o yo me antes de salgo, leerlo. yo miro, no, eso hay que saber toda la cosa porque es la vida de uno, dependiendo de uno. Es una experiencia maravillosa, saltar, luego salté a 14.000 pies, entonces hay más tiempo de caída libre, hay más libertad de mirar las nubes desde arriba hacia abajo, de mirar cómo se De acerca uno a la sentirlas. tierra, pero si va uno con el altímetro, sabe que puede bajar hasta 3.500 y si se le olvida el paracaídas, póngale o que se durmió, el paracaídas ya tiene un dispositivo sistema que a los 1.500, si no has abierto, él abre el de emergencia. Ok. Entonces como que eso le da a uno Cierta algo de tranquilidad. Pero igual la caída, la bajada es una experiencia donde siente uno que hay vida, que hay una emoción y una adrenalina espectacular. Y eso lo he querido transmitir
muy naturalmente desde lo que siento. Claro. Yo cuando abre el paracaídas tiene uno como 10 minutos más para poder sostenerse con el aire. Entonces, como yo a veces canto karaoke, he cantado allá en el aire. ¡Wow! Me caí de la nube que andaba como a 20.000 metros de altura, por poquito que pierdo la vida. Entonces eso es emoción. Eso me recuerda a mi papá que cantaba, mi hermano que también cantaba. Entonces ahí como que la emoción es, hey, liberémonos de tantos odios, rencores, rabias, peleas, disgustos, adversidades. Vinimos aquí a sentirme, o sea, tenemos una vida maravillosa, unos pulmones, un corazón, como que ahí es donde se experimenta ya de frente el viento, el paisaje, el sol, la montaña, el río. Hay muchas cosas por experimentar y cada vez creo yo que la vida es un milagro divino. Y vivo con mucha fe. Cada día pasan cosas, claro, sorprendentes, corrupción, escándalos. Oh. Pero también cosas maravillosas como estas, como entender que tiene una sola vida uno para disfrutarla, para vivirla, y que a eso fue lo que vinimos a hacer. Sí, y eso era como que lo que nos unió en la creación de asuntos geniales en la radio, porque esa es la imaginación. Entonces, habían unos talentosos y virtuosos como Eduardo Perdomo, que murió, sí. pero él como que cogía de una vez la idea. Eduardo Perdomo era increíble. Él se inventaba unas cosas de juegos de palabras, es un poco de humor, a veces humor negro, sí, que cabía dentro del zoológico y dentro de la misma emisora. Entonces tuvimos programas los fines de semana, Disco Nice, Música en Movimiento, y en cada uno había un espíritu colectivo de que saliera siempre. Y entonces yo dormía con la emisora puesta. Se apagaba la emisora y yo me despertaba. Oye, qué lindo eso. Sí, yo no podía dejar que la emisora... Y a veces se dormía el disc jockey. Y tú te dabas cuenta que se había dormido. Y yo me despertaba. Entonces llamaba. Pero cuando no me contestaba era porque se había dormido o había llegado borracho. Claro. Ah, ok. Entonces me tocaba irme hasta allá y, oiga, ¿qué hubo? Queda suspendido 15 días. Y yo me sentaba a terminar el turno hasta las 6 de la mañana, que llegaba el CAP y llegaban los del zoológico, y les entregaba el turno. Varias anécdotas así, ¿no? Porque conoce uno mucha gente con diferentes personalidades, con diferentes egos, con diferentes sueños. Diferentes momentos de la vida, definitivamente. Pero muchos de ellos realizaron los sueños. Pasar por 88, todos me dan ese feedback de que era como una buena suerte, un buen toque pasar por 82, y todos han querido pasar. Pasó Gabriel de las Casas, que mire cómo está manejando la Luciérnaga. Alejandro Nieto estuvo en alto directivo de Prisa. Tenemos gente que trabaja en Atlanta en radio, en Miami también trabajan en radio. Hernán Orjuela también comenzó a hacer cosas acá. Entonces hay gente que le ha ido muy bien. El Gato, Humberto Rodríguez. Sí, el Gato estuvo... No digo que hayan comenzado acá, pero como que pasar por 88.9, haber tenido la experiencia, que es una experiencia un poco más humana que la parte industrial de la radio de conglomerados económicos. Exacto. He sido un poquito crítico y eso eso me genera problemas cuando estoy en desacuerdo con el sistema. Pero es que es eso, una radio corporativa, ya una infraestructura como Caracol y RCN o Blue, pues son un poco de monopolios que no permiten... Se perdía un poco la humanidad, era lo que sentí un poco con las cadenas, era que esto que es conexión, que es pasión, que es creatividad, porque realmente ahí es donde se resume la radio. Tal vez en las grandes cadenas ya se volvía demasiado estructurado, demasiado ladrillo, y terminaba perdiéndose esta humanidad, esta conexión desde lo humano. Y pues por ende a veces la creatividad se minimizaba también, sí, porque ¿no? tenían limitaciones. Se limitaban para mucho. Pedir la móvil allá tienen que pasar un memorando y como correr un tema administrativo. Nosotros teníamos la practicidad de la móvil. Que pasó algo, corra con la móvil, que no necesita tanto trámite porque es conmigo y yo estoy metido.
Entonces, yo estaba metido en todo, no tenían que marcarme al campo de golf, A pedir la cita, a pedir la Miami, cita para poder... No hice todo eso, yo gocé la radio, consumí radio, me la gocé, me la disfruté, hice muy buenos amigos y todavía conservo muchas amistades. El Capi, ahora el Día del Amor y la Amistad, Sí. tuvimos otra vez contacto, vivo siempre como con buenas relaciones. Qué bien. Me gusta mucho reencontrar a los que han pasado por acá. Qué lindo eso. Y ese recuerdo es muy bonito. Fernando, de verdad que yo estoy feliz, encantada, y yo sé que ustedes también están súper encantados con este cafecito que nos revive este espíritu y nos revive esta pasión y este amor por la radio. Así que ya saben, este es un café con Adriana Serna. Si este café les gustó, lo recomiendan, así es. Le muestran a alguien más esta historia. Nos dejan sus comentarios porque es importante para nosotros saber qué les gustó, qué preguntas, qué dudas, no les gustó, lo que quieran. Ya saben, esto es libertad absoluta aquí en este espacio. Fernando, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado este café, por haber compartido este ratico y contarnos esta historia tan bella que ha estado alrededor de tu vida, de tu carrera y alrededor de un ícono en la radio colombiana y latinoamericana como fue 88.9. Gracias a ti, Adriana. Pues sí, han sido experiencias, como decíamos, algunas súper gratas, otras algo tristes, pero esa es la vida, para poder diferenciar, ¿no? Como es arriba, es abajo. Hay veces es necesario conocer cómo es que es abajo para poder disfrutar el arriba. A ti muchas gracias, estoy para servir, soy persona de radio, me emociona las nuevas ideas, eso de saltar y hacer podcast. Lo que viene para la radio, creo que en mi caso van a ser todos estos podcasts de video, he grabado varios, pero el podcast de audio, que es más radio que el mismo video, quiero que sea muy bien pensado, muy bien hecho, y ya hay buenas experiencias, estamos bien asesorados. Entonces seguimos hacia el año 2022, esperando tener nuevas tecnologías, pero también ser bien aplicadas en este proceso de comunicación súper interesante que hay hoy en día, 2021-2022. Muchas gracias a ustedes, a ti, Adriana, por tenerme en cuenta. Siempre estoy atento a poder colaborar con el tema de la comunicación. Creo que falta que hayan impulsos de puentes entre los comunicadores y bueno, con mucha fe. Gracias de verdad, muchísimas gracias. www.superestacion.fm 88.9 aún existe, así es, vive hoy más que nunca y vive en la red. Ahí lo vamos a poder encontrar y seguramente ahí nos vamos a estar dando cuenta de todos estos proyectos de podcast para seguirlos y ahí les voy a estar contando. A ustedes un abrazo como siempre, fraterno y grande, ya lo saben. Soy Adriana Serna y estoy feliz de que siempre pasen por aquí y se tomen un cafecito conmigo. Chao.